¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Nuestra invitada de hoy se enteró la misma mañana que tomó posesión de cuál iba a ser su trabajo durante los 4 años siguientes. Fue un verano convulso y las negociaciones acabaron poniendo a un regionalista en el gobierno de Navarra y a un socialista en el Parlamento. Esa socialista en este caso era Elena Torres, la presidenta del Parlamento de Navarra. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo pasa el tiempo, Ha pasado deprisa, deprisa. Queda aquella fecha. ¿A veces lo sueles recordar? ¿Se habla en casa, se habla con los compañeros? Hombre, fundamentalmente en casa se habla de que qué diferente es que acceda al cargo una presidenta del Parlamento o un presidente del Gobierno, porque en este caso mi familia se enteró un poco después de que me enteré yo y no pudo asistir a esa toma de posesión, entre comillas, de la presidencia, y por tanto sí que echar en falta ese momento. ¿Satisfecha del trabajo realizado hasta ahora? Muy satisfecha. Me parece que es un cargo muy especial. La verdad que representar a todos los navarros y las navarras pues no tiene parangón, tiene mucho de responsabilidad, pero es un honor y una satisfacción el poder representar a Navarra como presidenta del Parlamento. Hay que tener algo innato también para hacerse al cargo, hay que formarse, porque claro, preparados yo creo que pocos ciudadanos podemos estar para llegar a ser presidente de un Parlamento, ¿no? La verdad es que es mi tercera legislatura en el Parlamento, por tanto la institución, el trabajo parlamentario, la función del Parlamento sí que la conocía, pero ser presidenta es otra faceta diferente, ¿no? Y tienes ámbitos siempre en la vida, yo creo que estás aprendiendo continuamente, esto no acaba, esto no para, ¿no? Y bueno, yo creo que yo he podido acceder al cargo, pero seguramente estoy convencida de que tú también lo harías bien. Hay que sentirse comprometida con la institución, comprometida con el Parlamento, comprometida con la política y entregarse. Por lo menos así lo hago yo. ¿Y es fácil hacerse al cargo? ¿Se siente uno cómodo una vez ya que pues empieza a caminar? La verdad es que cada día es diferente y por tanto estás continuamente atendiendo colectivos, asociaciones, entidades que tienen problemas, que tienen necesidades y demandas, que a veces no están satisfechas y que ven a través de la presidenta un modo de canalizarlas y nunca te acostumbras a percibir, a sentir, a ver tanta demanda y tanta necesidad. Pero tienes facetas también que son muy beneficiosas y por tanto que hacen que la balanza se incline a que en estos momentos yo sienta gran satisfacción por el trabajo desempeñado. ¿Es el Parlamento hoy por hoy una institución cercana a los ciudadanos? Porque fue además desde el primer momento uno de sus objetivos. Y sigue siéndolo. Efectivamente fue uno de mis objetivos y sigo en el empeño porque no entendía que la institución más importante de Navarra, la que representa al pueblo de Navarra, estuviese ajena al sentir y al ciudadano. Por tanto, uno de mis objetivos era abrir esas puertas, que el ciudadano viese en su casa, su institución, su sitio donde se resuelven los problemas, porque aquí todo navarro y toda Navarra sabe que se legisla y se aprueban leyes que inciden directamente en nuestra vida diaria y por tanto es el lugar muy importante del debate, pero sobre todo de la aprobación de iniciativas que van a incidir en nuestro quehacer diario y por tanto no debe estar ajena, primero, a la realidad navarra, no debe estar ajena a las demandas y necesidades del navarro y no puede estar ajena a quien representa, que somos a los navarros y navarras que nos han elegido y a quien nos debemos. En esas visitas, en esos días en los que se abren las puertas del Parlamento, los ciudadanos hacen muchas preguntas, ¿realmente sienten esa cercanía o cuando uno entra en el hemiciclo el primer comentario es, bueno, aquí se sienta el presidente, aquí la presidenta, aquí los secretarios? Hombre, la verdad es que sienten respeto, ¿no?, por esa institución que a veces impone, pero no solo en las jornadas de puertas abiertas, si me permites.
todas las semanas tenemos colectivos de escolares, de asociaciones de jubilados, de asociaciones de mujeres, a las que yo me he dirigido personalmente para que vengan a visitar su casa, para que conozcan el funcionamiento y puedan por lo menos tener una oportunidad de poder debatir con la presidenta ciertas demandas o inquietudes que tengan. Y por tanto, conocer un poquito más de lo que se hace en el Parlamento y del funcionamiento de esa Cámara Legislativa. Y son muchas las preguntas que hacen y tienen inquietud los navarros y navarras en aprender el funcionamiento de su casa. Además hemos podido ver en el último año la retransmisión de los plenos, por ejemplo, de los mayores y de los escolares, que al final también es curioso porque siempre se aprende algo, ¿no? Efectivamente, representamos a todos los navarros y navarras, a mujeres y hombres, a niños y a mayores. Y por tanto, este año decidí que el Día de Navarra estuviese dedicado a estas personas que tanto han dado por esta comunidad nuestra y a las que les debemos tanto esfuerzo y tanto compromiso por este futuro, este presente que nos han dejado y el futuro que viviremos. Y siempre aprendes, es espectacular oírles, cómo canalizan sus demandas a través de las asociaciones, cómo hacen las peticiones y las demandas y el gran respeto que le tienen a la política y a la institución. Y bueno, qué decir de los escolares. La verdad es que es una delicia, a mí me encantan los niños y las niñas y es una delicia escucharles y sobre todo ver su comportamiento, ¿no?, en las instituciones, previamente el trabajo en los centros a los que les debemos de todas maneras un agradecimiento a los profesores que se han dedicado a trabajar con los niños en esta materia. Quiero aprovechar además esta entrevista para recordar a los espectadores que Canal 6 Navarra continuará, ahora que vuelve en febrero la actividad parlamentaria, con las retransmisiones de los plenos del Parlamento, también las comisiones y como novedad un programa que va a abordar esa actualidad de forma semanal, un programa de media hora que abordará las cuestiones más importantes desde la mesa y junta, los plenos y lo que es más importante, sobre todo, que sea un poco didáctico, que conozcamos realmente cómo se legisla, porque, bueno, pues quizás a los periodistas o a los propios parlamentarios nos pueden sonar algunas palabras, pero una interpelación en casa pocas veces hablamos, ni pronunciamos siquiera, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa. El Parlamento de Navarra está continuamente también innovando y adaptándose al momento y en ese sentido me parece que los ciudadanos tienen que tener elementos de juicios a la hora de hacer su crítica a veces constructiva y por tanto conocer qué se debate, qué se aprueba, cómo se hace, cómo se legisla, cuáles son las iniciativas que se presentan en los plenos y por tanto conocer de cerca, ¿no?, el trabajo que realizan nuestros parlamentarios y parlamentarias. Otra novedad es el Parlamento 2.0, la página web, a la que también se le ha dado un cambio importante. Era necesaria. La página web tiene que ser accesible a los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo tiene que ser fácil. La accesibilidad no debe ser dificultosa y, por tanto, que el ciudadano dispone de poco tiempo y que requiere información rápida y además concreta. Y en ese sentido ha sido elaborar una página que sea clara, que sea sencilla, pero sobre todo que sea fácil de acceder y que tenga la información que necesita en un momento de tiempo corto. ¿Cómo estamos de consenso ahora mismo en el Parlamento? Usted que lo ve desde arriba. La verdad es que nada tiene que ver esta legislatura con la anterior que a mí me tocó vivir como parlamentaria. El consenso es necesario, lo demanda la ciudadanía, lo demandan las instituciones, pero yo creo que lo demanda nuestra comunidad. Si queremos progresar, si queremos avanzar, si queremos una Navarra más próspera, necesita del consenso de las fuerzas políticas y máxime en un momento como el que vivimos, con una situación económica dificultosa, con una tasa de paro pues muy alta, 40.000 navarros y navarras en desempleo, es una cifra que no permite que en estos momentos estemos diciéndolo en un lenguaje más coloquial, tirándonos los trastos a la cabeza. Requiere de política con mayúsculas, requiere de esfuerzo de llegar a acuerdos y de consensos. Por eso no hace mucho tiempo quizás consideró que se había puesto en riesgo el consenso de Navarra, le acusó a Yolanda Barcina de ello no hace mucho tiempo. La verdad es que hay a veces cuando los partidos políticos dibujamos una estrategia en función de tener unos réditos electorales, poniendo en riesgo todo el trabajo que se está haciendo en las instituciones, que requiere esfuerzos de los partidos políticos, pero que sobre todo en el prisma
de los partidos políticos está el objetivo del interés general y de contribuir con la política a resolver los problemas de los ciudadanos, me parece que las estrategias partidistas con réditos electorales corren el peligro de poner en riesgo ese consenso. Y en ese momento lo viví así y lo dije así. Quizás también, no lo sé y se lo pregunto, ¿es difícil al final separar esa fina línea de ser vicesecretaria del Partido Socialista y ser a la vez también presidenta del Parlamento? ¿O una cosa no quita la otra? Efectivamente, todos los presidentes del Parlamento pertenecen a un grupo parlamentario. Por tanto, en este caso yo pertenezco al Grupo Parlamentario Socialista y al Partido Socialista, y el anterior pues pertenecía a Unión del Pueblo Navarro, con lo cual a mí en ningún momento me inquieta ni me produce ningún rubor decir que soy socialista y que pertenezco a mi grupo parlamentario. Ahora, yo tengo muy claro cuál es el trabajo como presidenta del Parlamento. Es decir, yo tengo muy claro qué papel tengo que cumplir en la institución a la hora de ser pues un árbitro, ¿no?, en el ámbito político. Pero claro, una presidenta del Parlamento que pertenece a un partido político también tiene sus opiniones y sus valoraciones políticas. En este tiempo se ha producido también algún acercamiento más a la institución por parte del Partido Popular, porque hace casi un año Palacios le dijo que le gustaría que les mantuviera informados de lo que ocurría en la Cámara, puesto que hoy por hoy no tienen representación. Claro, efectivamente, cuando surge el Partido Popular, todavía en fase de creación, sí que estaba la gestora, en esos momentos querían conocer qué se estaba gestando en el Parlamento y claro, como no tenían ninguna otra posibilidad de canalizar esos debates, yo le dije que, bueno, que todo lo que se hacía en el Parlamento era público y por tanto a través de la página web o cualquier tema que querían conocer, pues que yo estaba encantada de poder facilitárselo. Usted recibe a numerosos colectivos, a instituciones, a asociaciones de todo tipo. ¿Qué se le plantea? ¿Qué tipo de comentarios se crean en esas reuniones donde bueno, pues cada uno busca un poco su propio interés? Unos me imagino que pedirán, otros de momento se conformarán en una primera toma de contacto con presentarse, porque hay de todo: Unión de Cooperativas Agrarias, Consejo de la Juventud, hasta la Asociación de Periodistas de Navarra. Efectivamente, muchos vienen a presentarse, a que se les conozca como asociación o como colectivo, pero también la mayoría vienen a presentar cuáles son sus inquietudes, sus demandas y que sea a través bien de la presidenta quien canalice esas inquietudes a los demás diferentes grupos parlamentarios. Y otros no conocen el funcionamiento porque quieren pues tener una posibilidad de exponer ellos sus condiciones, sus características y sus inquietudes a los grupos parlamentarios y no conocen cuál es la vía para poder realizar una sesión de trabajo. En ese sentido, pues viene a la presidenta para que se les informe del funcionamiento de la sede y sobre todo para que sea el vehículo de canalizar esas demandas y esas propuestas. Algunos también plantean ciertos problemas de recepción en algunos de los departamentos del Gobierno de Navarra, más bien por problemas de agenda que de otra índole, y un poco también pues que haga de canalizar esas demandas a través de los departamentos. Hablábamos antes del consenso, de llegar a acuerdos para sacar adelante algunas leyes. ¿Hay muchas leyes de los últimos meses que se hayan sacado adelante gracias a ese consenso? ¿O en la media, en la estadística que me imagino usted maneja, bueno, pues hay de todo? Bueno, yo he de decir que esta legislatura es la legislatura que más iniciativas se han aprobado por unanimidad. Por tanto, a veces da la impresión de que hay mucha confrontación política, mucho debate político y poco acuerdo. Sin embargo, la realidad, los datos están ahí. Cuando presentemos la memoria, así se hará evidente, es cuando más iniciativas se aprueban por unanimidad. Las leyes se tienen que aprobar y para aprobarse tiene que haber por lo menos consenso entre dos grupos, o sea, o entre la mayoría de los grupos parlamentarios, porque no hay mayoría absoluta. El Gobierno no cuenta con el respaldo de mayoría absoluta y tiene, si se quiere sacar algún proyecto de ley adelante, contar por lo menos con otro grupo parlamentario. Y efectivamente hay consensos y hay mucha iniciativa legislativa y mucha proposición de ley también que se ha aprobado por unanimidad. Pero sobre todo las que se han aprobado han sido con un gran respaldo porque la mayoría de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista pues suman en esos momentos 34 votos de 50. Y queda un año y medio aproximadamente para las elecciones.
es decir, el pistoletazo de salida casi ya está dado. ¿Usted cree también que el año que viene va a haber ese nivel de consenso o cada uno va a empezar ya a posicionarse y a decir, bueno, vamos a empezar a tener peso aquí? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas en la política. Una cosa es la responsabilidad política de sacar adelante temas que interesan a la ciudadanía de Navarra y otro es hacer tu propia estrategia partidista, que no quita. O sea, el Partido Socialista, por ejemplo, por poner al grupo que yo pertenezco, puede estar haciendo un trabajo de oposición exigente al gobierno de Navarra, pero sin embargo llegar a acuerdos porque cree que esos acuerdos benefician a la ciudadanía navarra y por tanto la estabilidad del gobierno de Navarra, que no del gobierno de UPN, la estabilidad es con Navarra, está garantizada. Y las políticas que vayan en beneficio de solucionar los problemas de la ciudadanía en estos momentos, de creación de empleo, de salir de esta crisis que nos acecha, pues en ese momento, en esos acuerdos, yo creo que se va a encontrar al Partido Socialista. Ahora bien, el Partido Socialista también presentará a la ciudadanía cuáles son sus propuestas, cuáles son sus compromisos, cuáles son sus valores políticos. O sea, que le extrañaría que para el año que viene se prorrogaran los presupuestos de este año porque no hubiera acuerdo. ¿Le extrañaría? Yo creo que no es esa la estrategia que persigue el Partido Socialista y espero que no sea la que persiga el Gobierno de Navarra. Creo que habrá esfuerzos por llegar a un acuerdo porque digo, es que es bueno para Navarra. Otra cosa es que cada uno exija unas partidas necesarias para solventar estos problemas y que en esos momentos haya discrepancias. Pero el objetivo tiene que ser la ciudadanía navarra, tiene que ser solventar los problemas de los navarros y ahí está comprometido el Partido Socialista de Navarra. Últimamente ha viajado por Europa para asistir a distintos congresos y reuniones, recuerdo ahora la que le llevó a Austria. Hay muchas diferencias en materia de legislación entre nuestra región y otras, ya no hablo del propio país, sino de las regiones. Sí, hay bastantes diferencias en cuanto al funcionamiento de las cámaras legislativas, pero bueno, en la mayoría, en el grande núcleo, en la columna vertebral de cómo funciona, de la capacidad legislativa, yo creo que estamos muy parecidos. Pero luego el funcionamiento sí que de los grupos, de las posibilidades de tener diferentes instrumentos para controlar a los gobiernos, ahí sí que igual hay algunas que están más avanzadas que otras. Pero en general, en la columna vertebral la tenemos todos los parlamentos, todas las cámaras legislativas la tenemos igual. Y en cuanto a capacidad de autogobierno, comparativamente hablando. Bueno, pues con Navarra la verdad es que el autogobierno de Navarra es bastante, ya en el propio país, ¿no? En nuestro país, Navarra se diferencia de otros por su capacidad de autogobierno. Por tanto, ya salimos con ventaja con respecto a otras comunidades. En este tiempo que lleva siendo presidenta del Parlamento ha vivido momentos buenos, ha vivido momentos también más complicados. Yo no sé qué siente una presidenta de un Parlamento, como es su caso, cuando sufre la violencia terrorista, hay muertos encima de la mesa, como ha vuelto a ver recientemente, y el Parlamento aprueba un comunicado de condena, pero hay un grupo que se abstiene, como ha sido el caso de Nafarroa Bai. Pues la verdad es que os podréis imaginar que como presidenta del Parlamento no es un momento muy agradable. Primero porque siempre que haya un muerto encima de la mesa, creo que no hay lugar a la discrepancia. Creo que en esos momentos todos deberíamos estar unidos en un único objetivo. En primero, condenar el atentado y en segundo, solidarizarse con las víctimas, sea la víctima que sea, pertenezca a la profesión que pertenezca. Es decir, no debe haber margen para la confrontación. Por lo menos así pienso como política, como ciudadana y sobre todo como presidenta de una institución. Entonces, encontrarme con momentos donde siempre ha habido, por cierto, una máxima y es que los comunicados ante estos momentos o ante estos asesinatos o rechazos o condenas de atentados los presenta la presidenta. Y en esta legislatura nos estamos encontrando con que hay un grupo político que presenta un comunicado alternativo a la presidenta. Por lo tanto, ya el punto de partida ya no es agradable. Se intenta desde la presidenta, pero también desde los grupos, bueno, pues llegar a un consenso básico. Pero hay algunos límites, algunas líneas rojas que a mi modo de ver no se deben de
que traspasar. Y en ese sentido, siempre con violencia terrorista, con violencia de ETA, con asesinatos, pero también con la violencia de género, me parece que son momentos que no hay margen para la confrontación política. Hombre, es que choca que se lleguen a acuerdos por unanimidad en cuestiones tan del día a día como unos servicios sociales y no se encuentre el consenso en esto, ¿no? Efectivamente, choca y, bueno, y ahí estarán los ciudadanos para hacer también la valoración que corresponde a esta temática y a esta situación que yo desearía no volver a vivir ningún año más, ¿no? Ningún mes, ningún año más, porque eso evidenciaría que hemos acabado, ¿verdad?, con esta lacra terrorista que llevamos soportando tantos años. ¿Entendió las críticas que se le realizó al ministro Rubalcaba, estas últimas, en las que advirtió de que ETA seguía ahí, de que había riesgo de un secuestro, de que no iban a...? En absoluto. Yo la verdad es que primero lo he dicho, como política entiendo, tengo muy claro cuáles son, primero, la separación de poderes, y tengo muy claro de quién es la responsabilidad cuando se gobierna. Y en este caso, que un ministro dé una información como la que da, yo creo que no, todas las críticas en ese sentido creo que están fuera de lugar. Máxime cuando luego tuvimos que soportar lo que tuvimos que soportar. ¿Ve cerca el final de ETA? Ese es mi deseo. Y espero, bueno, y así creo que es el deseo de toda la ciudadanía española y por tanto la ciudadanía de Navarra. Deberíamos de trabajar todos en una misma línea para que así fuera, y ojalá acabáramos la legislatura diciendo que ese fin se ha logrado. En los últimos meses hemos escuchado también numerosos casos de corrupción en ayuntamientos de nuestro país. La verdad es que Navarra parece que está de lado con todos estos casos de corrupción. No sé si cree usted que tiene algo que ver la situación que atraviesa nuestra comunidad y también el hecho de tener un tribunal de cuentas como tiene el Parlamento, que es la Cámara de Comptos. Bueno, la verdad es que es una comunidad pequeña donde, bueno, es fácil el control, el seguimiento, la inspección y donde, bueno, la política la vivimos todos, ¿no? Y te conoces y en ese sentido yo creo que es más difícil bueno, pues que nos sucedan estos casos. No obstante, me parece fundamental tener este instrumento que tenemos como la Cámara de Comptos, con tanta eficacia en la labor que desarrolla y tanta agilidad. Y me parece que es fundamental en estos momentos la labor de fiscalización de las cuentas, tanto de Navarra como de las entidades locales. Con lo cual defiende su actuación en todos los casos, siempre que sea de su ámbito. En el caso de Cintruénigo, pues había quien estaba más a favor, más en contra, que se dejara actuar a la Fiscalía, en fin. Bueno, la verdad es que en el caso de Cintruénigo, primero hay que agradecerle al alcalde de Cintruénigo, que es quien pone encima de la mesa esta situación. Es decir, que en estos momentos lo que conocemos, lo conocemos gracias a que ese alcalde puso en manos de la Fiscalía ese tema. Yo creo que cuando un tema ya está en manos de los juzgados hay que dejarles a ellos que actúen. Y luego ya veremos, ¿no? Porque además también la Cámara de Comptos ya realiza también la fiscalización de las cuentas de entidades locales. Aquí en este caso era de una mancomunidad, que es un ente que depende del ayuntamiento, pero no lo fiscaliza la Cámara de Comptos. Por tanto, no está de más su trabajo, pero el caso de Cintruénigo yo creo que una vez que se puso en manos de la Fiscalía había que dejar actuar a quien corresponde. Bueno, en cualquier caso, la Cámara de Comptos en el último informe alertó de esos oscuros, dijo, esos oscuros convenios urbanísticos entre consistorios y particulares. ¿Puede dar algún paso más el Parlamento una vez que tiene este informe con este titular? Hombre, el Parlamento tiene sus competencias y las entidades, los ayuntamientos también tienen las suyas. Y a veces hay que respetar y saber respetar la autonomía local, que a veces lo decimos mucho, pero lo hacemos poco. Entonces, el Parlamento tiene unas competencias y tiene unos márgenes de poder actuar, pero también en los ayuntamientos. Y en todos hay también políticos, y hay grupos municipales que tienen que hacer su labor y hay grupos parlamentarios que tienen que hacer la suya. Y yo creo que entre todos, sumando voluntades y esfuerzos, podemos mejorar muchísimo más la eficacia y la eficiencia de nuestras administraciones. ¿Va cambiando poco a poco el peso de la mujer en la vida política?
Afortunadamente va cambiando. ¿O esta pregunta sobra? No sobra porque no hemos llegado a la igualdad real. Yo espero también que esto sobre, pero en estos momentos, aunque hemos avanzado bastante, todavía queda camino por recorrer y todavía esa igualdad que nos defiende en la Constitución no se hace efectiva. Hay muchos impedimentos, no hay la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos que debería de haber para que la mujer accediera, al igual que lo hace el hombre, a muchas responsabilidades y sobre todo a muchas responsabilidades de poder y por tanto todavía tenemos que trabajar en esa materia. Pero bueno, yo creo que estamos más cerca que lejos de ver esa igualdad real. Y en materia de violencia de género, ¿por qué hay quien ha perdido la esperanza en las leyes? Las leyes no lo resuelven todo. En ninguna materia. Las leyes son necesarias, las leyes hay que legislar, pero no es la panacea. No resuelven todo las leyes. Hay que dotarse de más instrumentos y yo creo que también es muy importante educar en valores. Es fundamental educar en valores de todos los ámbitos, en el ámbito de la familia, pero también en el ámbito escolar. No sé el tiempo que continuará en política, pero ¿alguna vez ha echado de menos su trayectoria como enfermera, sus día tras día en el Hospital Reina Sofía de Tudela? Pues, ¿no le dicen a ver si vuelves? Bueno, me lo preguntan bastante porque yo soy de las personas que le gusta continuar con sus relaciones independientemente de dónde te coloque la vida. Y sigo teniendo bastantes contactos con mis compañeras de trabajo, a las cuales nunca dejaré de estar con ellas y siempre me preguntan cuándo van a volver. Es más, me dicen que en el calendario de turnos todavía figura mi nombre y mi sustituta, porque tienen la esperanza de que un día vuelva a compartir con ellas estos turnos de trabajo. Sí, porque tiene excedencia, ¿no? Exactamente. A mí me encanta mi profesión. He hecho en falta a veces, ¿no?, estar bueno, pues trabajando en lo que me he formado y me gusta, pero el día a día también te va comiendo y te puede, ¿no? Y a veces tampoco te deja mucho margen para pensar en eso. Pero un día volveré a mi puesto de trabajo. ¿Cómo lleva el tener que recorrer todos los días 200 kilómetros para ir a trabajar y volver a casa? Bueno, la verdad es que al principio se me hacía más duro, luego ya vas intentando también sacar rentabilidad a estos 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta y entonces pues, seguramente primero al venir a trabajar me leo los periódicos y a la vuelta pues voy planificando o trabajando siempre igual con el portátil o con el teléfono y aprovecho esos tiempos también para quitármelos de casa porque tengo otros atenderes también. ¿En casa sigue siendo la jefa o ya se han convertido en líderes sus hijas? Ahí estamos compartiendo espacio y tiempo, pero evidentemente te pueden las niñas. ¿Ha logrado conciliar? No. Yo creo que esta palabra maldita, ¿verdad?, la de conciliar la vida laboral y familiar, pues no se consigue. Se intenta, nos aproximamos, pero es muy difícil todavía llegar a la conciliación de la vida laboral y familiar. Bueno, por ahí estamos intentando compartir, ¿no?, nuestros tiempos y nuestro espacio y nuestro trabajo, el proyecto de pareja al que he emprendido. Muy bien, nos hemos pasado de tiempo, pero ¿Sí? no quería, sí, ya se nos ha terminado, pero no quería hacer este guiño desde luego a la familia. Muchísimas gracias, Elena Torres. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes. La semana que viene nos acompañará en el Cara a Cara el periodista Iñaki Gabilondo. Les esperamos. Muy buenas noches.